Bueno, el tema que vamos a ver hoy es vectores, ¿sí? Colineales. Los vectores ya vimos que tienen que tener punto de aplicación, dirección y sentido, ¿sí? Pepe, mi carrito amarillo, me va a ayudar hoy a que veamos justamente las fuerzas que son colineales. ¿Qué quiere decir colineales? Que actúan sobre la misma recta de acción. Pepe se va a mover en esta dirección, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Si él está acá quietito y alguien estira hacia la izquierda, él va a avanzar. Pero imaginemos que otra persona está tirando del otro lado, ¿sí? Y las dos personas hacen la misma fuerza. Las dos personas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, ¿no? Si hacen la misma fuerza, en este caso Pepe ahí no se está moviendo y yo estoy aplicando fuerza sobre las dos soguitas. ¿Ven? Que se ve que se tensan las sogas. Bien. En el caso de que la persona que esté del lado izquierdo haga mayor fuerza, lo que va a pasar es que va a ganar esa fuerza y Pepe se va a mover hacia la izquierda. Entonces, eso es lo que conocemos como fuerza resultante, hacia donde el cuerpo termina moviéndose. Bueno, tengo mis dos ayudantes. Pepe es uno y acá este con cara de malo, que siempre lo tengo ahí también. Entonces, cuando veamos fuerzas colineales vamos a tener que tener presentes que van a ser fuerzas que van a trabajar sobre la misma recta de acción. Bien, pueden ser en el mismo sentido o en sentidos contrarios. Pueden tener igual sentido, bien, o sentido contrario. ¿Qué va a pasar en un caso y en el otro? Nosotros vamos a ver dos métodos, lo que llamamos método analítico. Cuando hablamos de algo analítico estamos hablando de algo que esté relacionado con las cuentas. Y por otro lado vamos a ver los métodos gráficos, ¿sí? Los métodos gráficos van a estar relacionados con cómo representamos esas fuerzas, esos vectores. Entonces vamos a imaginar a través de un ejemplo que tenemos un sistema de fuerzas colineales, ¿sí? Que van a trabajar de esta forma. La fuerza 1 de 30 newton, por ejemplo, que se va a mover de abajo hacia arriba en forma vertical, ¿sí? Y la fuerza 2 de 70 newton, que se va a mover de arriba hacia abajo también en forma vertical. O sea, la dirección de ambas es vertical, solo que uno va hacia el lado de las X positivas y la otra va hacia el lado de las Y negativas. Siempre lo que tenemos que hacer es pensar en el método analítico. Nosotros vamos a buscar un resultado que vamos a llamar resultante, ¿sí? La resultante va a ser la fuerza. Estos, como son vectores, tienen las flechitas acá arriba, ¿sí? Como son vectores, vamos a encontrar una fuerza resultante, que si lo analizamos y alguien está tirando 30 newton para arriba y alguien está tirando 70 newton para abajo, lógicamente quien va a ganar va a ser el que tenga mayor fuerza, que en este caso es el de 70. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué eje vamos a tomar, positivos hacia la derecha y hacia arriba en este caso, porque estas son verticales. Entonces, si tomo positivos para arriba, la que se mueva en dirección y sentido hacia arriba va a ser positiva, ¿bien? Y la que se mueva en dirección y sentido hacia abajo va a ser negativa. Entonces, esta resultante, como están sobre la misma recta de acción, o se suman o se restan, ¿sí? Los 30 newton van a ser positivos y los 70 newton, como son negativos, yo los voy a restar. Entonces, de acá obtenemos una resultante final que tiene que ser negativa. Y sí, es lógico, porque está ganando la fuerza que va hacia abajo. ¿De cuánto? De 40 newton. ¿Bien? Entonces, esto sería el método analítico. ¿Qué va a pasar en el método gráfico? Yo para el método gráfico lo que voy a hacer es primero pensar en una escala en donde yo lo que voy a hacer es representar esos vectores, ¿sí? Según la escala que estoy tomando. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la escala
para nosotros va a ser que 1 centímetro, podría ser que 1 centímetro fueran 10 newton, que fuera 20, que fuera 30, ¿sí? Para que nos quede claro y bien grande vamos a usar que 1 centímetro son 10 newton. Entonces, lo primero que vamos a ver es que, primero como es vertical, ¿sí? Lo vamos a trabajar de esta forma. Entonces, el primero, yo lo que hago siempre es dibujar primero una recta de acción, ¿sí? Con lápiz, dibujo la recta de acción, pongo un punto que va a ser mi cero, mi inicio, y a partir de ahí vamos a graficar o representar, mejor dicho, cada uno de estas fuerzas. La primera fuerza, que era de 30 newton, si era una escala de 1 centímetro 10 newton, la primera fuerza va a tener 3 centímetros y la segunda fuerza va a tener 7 centímetros, ¿sí? Entonces, dibujo mi escala, ¿bien? Y utilizo la regla o utilizo una escala determinada para determinar que acá tengo 1, 2, 3. ¿Dónde terminé? Tengo que poner la flechita, ¿bien? Ahí tendría la fuerza 1 de 3 centímetros representada. Cuando hacemos el método gráfico, siempre donde termina la última fuerza, comienza la siguiente. Entonces, ahora voy a hacer en celeste la fuerza 2, ¿sí? Que sería de 7 centímetros a partir de donde termina F1. Muchos lo hacen acá mismo sobre este eje, ¿sí? Lo podríamos hacer acá directamente. A mí me gusta correrlo un cachitito para el costado, ¿bien? Y marcar esos 7 centímetros que tenemos de la F2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, aquí terminó, tenemos los 7 centímetros y aquí terminó la F2. La resultante termina siendo el vector que queda entre el inicio de la primera fuerza y el final de la última fuerza que utilicé. Ese espacio es este que está acá. Esta sería mi resultante. Desde donde comenzó F1, que sería acá, yo lo voy a marcar el costado, hasta donde terminó F2, que sería acá. Bien. ¿Y cuál va a ser la dirección? Obviamente vertical. ¿Y cuál va a ser el sentido? Y bueno, el sentido tiene que ser negativo. Entonces ahí tenemos el valor de la resultante. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 centímetros, por lo tanto, según la escala que nosotros tendríamos, debería tener 40 newton, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que acá me comí el negativo del menos, teniendo en cuenta que este signo negativo me está hablando de que este resultante va hacia el lado de los negativos, ¿sí? Negativos voy a usar para acá abajo. Ahí puse en el eje. Entonces esta resultante es negativa. Si las fuerzas son de distinto sentido, la resultante tiene que ser la fuerza que se obtiene de restar esas fuerzas. Si tuvieran los mismos sentidos, se van a sumar. Vamos a hacer un ejemplo 2. Ahora horizontal. Ejemplo 2. Vamos a tener la fuerza 1 de 50 kilogramos fuerza y la fuerza 2 de 60 kilogramos fuerza. Bien, y yo lo que pido es que calculen la resultante en forma analítica y en forma gráfica, sabiendo que las dos fuerzas son horizontales y las dos van hacia el lado de las X positivas. Bien, entonces si tienen el mismo sentido se van a sumar. Entonces el método analítico me diría, la resultante va a ser la suma de esa F1 más esta F2. Entonces esa resultante va a ser los 50 kilogramos fuerza más los 60 kilogramos fuerza. Entonces esa fuerza resultante va a ser de 110 kilogramos fuerza. Bien, ahora vamos a ver el método gráfico. Dijimos lo mismo, vamos a usar una escala. Mi escala va a ser que 1 centímetro
1 centímetro va a ser equivalente, lo podemos hacer de 10 kilogramos fuerza, lo iba a hacer de 20 para que sea más chiquitito, pero vamos a trabajar con 10. Entonces, si mi escala ahora es de 10 kilogramos fuerza, lo que vamos a hacer es, como hicimos antes, primero hacemos la recta de acción, bien, horizontal, ponemos un 0, un inicio, bien, y si 1 centímetro son 10 kilogramos fuerza, la primera fuerza va a ser de 5 centímetros y la segunda fuerza entonces va a ser de 6 centímetros. Vamos a poner F1, marco el inicio de F1, marco mis 6 centímetros, no, perdón, F1 5, mis 5 centímetros, 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense que yo marco para que sea bien claro. Ahí yo no tengo dudas de que tengo 5 centímetros. Ahí tengo F1. F2 dijimos que empieza donde termina F2. F1 de 6 centímetros, entonces terminó acá de 5 y F2 va a iniciar ahí de 6 centímetros. Entonces los marco. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con la flecha. Ahí tengo F2. ¿Cuál va a ser el valor de la resultante? Bueno, el valor de la resultante va a ser desde el inicio de la primera hasta el fin de la última. O sea, toda esta distancia va a ser mi resultante. Entonces la voy a marcar abajo con naranja. Desde el principio hasta el final, le marco el inicio, le marco el final a la resultante, mido los centímetros, estos centímetros son 11, dice que tengo 11 centímetros y según mi escala, entonces serían 110 kilogramos y coincide con el cálculo que hicimos en forma analítica. Bien, esto es método gráfico y analítico de vectores colineales.